Bueno, hoy vamos a hablar de Chesterton, volviendo a la transmisión en 2025, con la luz que me anda más o menos, con el micrófono que no supo andar, ni la cámara. Pero bueno, volvemos a hablar de este pensador que nosotros hemos hablado varias veces, porque es muy profundo en su pensamiento, no solo en su pensamiento, sino en la forma de transmitirlo en, sí, como con alegría también, pero con mucha profundidad en cada uno de los temas. Por ahí yo en lo personal y como que lo veo como un pensador que me hizo enfrentarme a un montón de prejuicios, creencias, supersticiones que por ahí uno tiene y que no había visto el problema tan de cerca hasta que lo lee y ahí uno se da cuenta de que este tipo pensó mucho, pensó mucho y vivió mucho también. Entonces, bueno, vamos a hablar de Man Alive, que es una novela corta, dentro de todo, sobre sobre el, sobre la vida, podría decirse. Sobre el amor a la vida o la alegría de la vida. La novela básicamente trata de la llegada de un hombre a una casa donde había tres científicos, dos mujeres. Em, el hombre llega porque se le vuela el sombrero. En realidad teníamos estos tres científicos que estaban recordando a alguien que iba con ellos a la secundaria, que era un tal Smith, y que les pareció un personaje raro, pero capaz, creo que decían. Raro pero inteligente. Entonces como que se acuerdan, pero no saben qué había sido de su vida, qué sé yo. Y en un momento aparece volando un sombrero porque había viento. Y, y aparece corriendo detrás de este tipo, que hasta el momento ellos no sabían que se trataba de ese personaje. Y el sombrero queda en el árbol, creo. eh, Sí. y entonces este personaje se trepa al árbol. Y una de las cosas que se dicen después, que charlan los científicos, es que ellos no se habían planteado, habían vivido ahí como 5 o 10 años y nunca se habían planteado que el árbol se podía trepar. Entonces, bueno, a partir de ese momento, como que descubren que este personaje era el chico que iba con ellos a la secundaria, Smith, em, y bueno, y se queda como visitante en la casa. Y trae, sí, trae una especie de revolución, podría decirse que, no sé qué tipo de revolución sería, em, pero sí podemos ir viendo que a medida que avanza el libro, este personaje, Smith, tiene una forma de argumentar muy particular para hacerles replantear a las personas si están viviendo, podría decirse. Y sin, no una exageración, no una hipérbole, sino que el método de este personaje es apuntar a la gente con una pistola en la cabeza para ver si realmente están viviendo. Sí, sí. Em, entonces, bueno, de eso va un poco el libro, de la visita. Después empieza a haber una serie de acusaciones al personaje. Y, y bueno, como el libro está dividido en dos partes, la segunda parte tiene que ver con sí, con una especie de litigio que se arma en defensa o culpando o incriminando a este personaje Smith de ciertos crímenes, que bueno, eso hay que leer el libro para verlo, pero ahora lo vamos a charlar un poco. Así que bueno, Claro. si querés, contanos, Liz, ¿qué te Sí, pues pareció? ahí son como de, justo esas acusaciones implican apuntarle a las personas en la cabeza y también como de robarse mujeres, ¿no? Robarse mujeres, que en esta llegada a esta casa, pues rápidamente también le propone matrimonio a una de las chicas que están ahí y después se fugan como en una carroza, entonces también es una de las acusaciones que pesa sobre él es robarse mujeres Ah, y apuntarle a las personas e con infidelidad. la cabeza. E Sí. infidelidad porque él estaba casado, ¿verdad? Entonces le acusa de poligamia, de infidelidad. Y bueno, yo creo como dos temas que a mí me gustaría resaltar del libro es, para quienes conocen la obra de Chesterton, que además como curiosamente, pues al ser un autor tan agudo, tan inteligente, tan divertido y tan vasto, porque escribió muchísimos formatos y temas, eh, también tenía sus temas, ¿no? Y creo que aparecen también en esta novela, tú que has leído también más como ensayos de él y demás, como que hay ciertos temas recurrentes en su pensamiento, y uno es como la crítica, pues sí, al racionalismo y un poco como las ideas de la época en cuanto a un pesimismo filosófico y
pues sí, es como perder un poco el disfrute de la vida como por un poco de postura intelectual o pesimismo real, filosófico, ¿no? Como un pensamiento que lleva a, no sé, por ejemplo, hay una escena donde hablan del cielo, ¿no? Y que dice que el pensamiento moderno, en vez de ver o usar las estrellas, simplemente es como una oscuridad con puntos blancos, en vez de saber disfrutar, pues como contemplar de las estrellas, ¿no? Entonces hay como una serie de críticas ahí que él hace y de una manera que otro de los personajes habla que Smith, que se llama Innocent, y que creo que eso también es importante, su nombre, Innocent Smith, Ujú. que es un personaje ritual, o sea, en el sentido de que las acciones que él va desarrollando, todas tienen un simbolismo o significado y como muy performativos dirían ahora, ¿no? De lo que quiere llevar a descubrir o a reflexionar en los otros personajes, ¿no? Y bueno, la parte que a mí más mm, pues me gustó, me conmovió y más sabiendo también como anécdotas de la vida de Chesterton o habiéndome puesto a leer un poco más sobre la relación que tuvieron él y su esposa, que creo que también este libro podría decirse que es un homenaje a su esposa para mí. No sé si él lo hizo con esa intención, pero yo creo que también hay ahí algo de homenaje a su esposa. Yo leía en algún lugar que este libro decían que es autobiográfico un poco, y que pues sí, porque se describe al personaje como muy alto, Sí. gordo, o Ujú. sea, muy similar a los casos de Chesterton. Y, y bueno, en estas acusaciones que le hacen de poligamia, pues van llegando en el juicio una serie de cartas que hacen ver que el personaje, Smith, como que hace un viaje por el mundo buscando en cada lugar al que llega, pregunta que a las personas si han visto su casa, que es una casa con una farola verde y un buzón rojo, ¿no? Y Ujú. que si han visto a su esposa. Entonces todos los personajes a los cuales él hace esta pregunta se sorprenden porque, pues no sé, uno está en China, otro está en Rusia, otro está en una isla, o sea, son como lugares muy extraños que él estuviera y, y le van preguntando, ¿no? Por esta relación con su esposa, con su casa, y bueno, al final él va pues revelando en una serie de diálogos con los distintos personajes como esta parte de que la tragedia de un hombre sería no poder volver a casa. De que al final a todos les gusta, a todos nos gusta que nos encuentren, ser encontrados. Y a mí esa frase se me hizo así súper matona. Y sobre todo y ahora sí leí con más precisión la anécdota, de una vez que Chesterton, ahora sí no el personaje, sino Chesterton, pues con frecuencia iba sumido en sus pensamientos y en sus reflexiones o en pues su imaginación, ¿no? Un hombre tan brillante que siempre estaba pensando y que era un poco despistado por lo mismo. Y de pronto como que no sabía dónde estaba. Y entonces fue a la oficina de telégrafos y mandó un telegrama a su esposa, que se llamaba Frances Bloch, y le mandó, ¿dónde se supone que debería de estar? Y entonces ella era la que como que lo ubicaba, ¿no? Incluso geográficamente hablando. Entonces cuando leí esta novela pensaba en esa anécdota que sabía vagamente, pero ya después me puse a buscar cómo era con precisión y si era, pues sí, le mandó un telegrama a su esposa para preguntarle así como, ¿a dónde se supone que estoy yendo, no? Entonces, pues habla de pues de una relación también entre él y su esposa de mucha profundidad y también creo que un tema también transversal a la novela es justo la alegría de vivir, pero en la cotidianidad, ¿no? Entonces hay una parte donde él le comenta a estos personajes como si yo pierdo el gusto o perdí el gusto de mi casa, de mis hijos, de mi esposa y caí en la monotonía, en la rutina, no fue por las circunstancias, sino porque yo dejé de poder ver esa cotidianidad con ojos nuevos, con ojos distintos, ¿no? Entonces eso se me hizo muy potente de la novela, porque al final creo que es algo que todos podemos experimentar, ¿no? Que cuando llegan momentos pues sí, de desencanto, de monotonía, de vivir un poco así sin mucha conciencia, pues se puede perder esa capacidad de asombro. Y al final este personaje habla mucho, ¿no? Del el asombro por la propia esposa y viajar por el mundo para encontrar tu casa y enamorarte de la misma mujer. No sé, se me hizo muy lindo. Y además como que estamos acostumbrados, o al menos esa impresión a mí me da, tú conoces muchas más vidas de escritores que yo, pero como que solemos ver a los artistas como con relaciones súper accidentadas, tortuosas, sufridas, ¿no? En sus relaciones amorosas. Y bueno, Chesterton en ese sentido
creo que tuvo una relación muy sólida con su esposa, desde que Ujú. eran novios, ¿no? Hasta después de toda una vida juntos y después ella también se dedicó a publicar la obra que había quedado sin publicar de Chesterton y de por sí ella le ayudó a organizar toda su obra y demás, ¿no? Creo que ella era una mujer también muy culta, que gustaba de la literatura, la poesía, muy preparada, pero no le gustaba figurar, era pues como más tímida, más introvertida y pues que estuvo al lado de él, así un poco organizándole la vida y respaldando su obra, ¿no? Que creo que eso también es algo un poco contracultural en la actualidad donde se busca como cada quien busca su empoderamiento y su protagonismo y el amor propio y es muy fácil como pues no luchar incluso por las personas que quieres porque en algún momento te incomodan, ¿no? O te estorban para tu desarrollo personal, cualquier cosa. O sea, llevando estas ideas actuales al extremo, pues se vuelve muy egocéntrico. Y creo que, de hecho, en una de las conversaciones de los personajes del inicio, donde hablan sobre el matrimonio, algunos de estos científicos o académicos con las chicas que están en esa casa, donde dice, bueno, si no te casas, ningún matrimonio es prudente, cuando ha habido un matrimonio que es prudente, no tiene una parte, pues sí, de imprudencia, de riesgo, ¿no? Pues toda relación es un riesgo. Dice, pero si no, pues terminarás como las monjas de mi país, porque el personaje que hablaba era irlandés, ¿no? Dice, o te casas con Dios o te casarás contigo misma, ¿no? Y se hace un poco como un comentario irónico de decir, te casarás contigo misma y vivirás para ti, o sea, como solamente para ti, en una posición también un poco egoísta, ¿no? No sé, entonces creo que el libro también a mí me pareció un homenaje a la relación de Chesterton con su esposa. Sí, 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 sí. Me hace pensar en el tema del matrimonio como en qué matrimonio es prudente, le dice. Claro, es como, si uno lo piensa, en el matrimonio, cuando uno se casa, está prometiendo, sí, eternidad sobre algo que uno no puede prometer de fondo, que es el amor. O sea, es compromiso, pero obedece otro tipo de lógica también. Comprometerse no es necesariamente que uno se levante todos los días y siga amando como el primer día. Obviamente va a haber, hay complicaciones, pero el compromiso tiene más que ver con una convicción, o incluso con una fe, te diría, porque hay una cuestión de fe y de confianza en el matrimonio. Se me viene esta frase que decía Borges de em, enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible, decía. Está buenísimo Sí. y tiene un poco que ver con esto. Después, yo también pensaba sobre algo que decías al principio sobre los rituales, que era un personaje ritual, este Innocent Smith. Eh, yo es como que siento que vos sabes mucho más que yo de esto y me preguntaba qué papel tienen los rituales por ahí en la vida sí, de las personas en general, o a qué necesidad humana atienden. Sí, cómo lo ves vos a eso? Bueno, yo creo que hay una necesidad humana, o sea, simplemente como eh, hace poco fui al museo aquí, ahora vivo en Pamplona, España, y están como unas excavaciones debajo de la catedral y hay como estas eh, sepulturas, ¿no? De niños o familias, no sé qué, de la época romana o previa a la romana, etcétera. Entonces, por ejemplo, un ritual que yo creo que existe en la mayoría de las culturas y milenarias son los ritos funerarios, ¿no? En cualquier cultura existen ritos funerarios. Voy a poner ese porque es como muy evidente. Eh, o sea, como que el ser humano tiene necesidad de rituales también para darle significado a las cosas. O sea, una de las tragedias que pienso yo hubo muy fuertes en la pandemia, en el COVID, fue la falta de rituales funerarios, por ejemplo. O Sí, sea, las familias perdían a sus seres queridos y pues les entregaban las cenizas y no podían, bueno, según cada lugar lo que se acostumbre, hacer el velorio, el funeral, pues como estábamos acostumbrados, que la gente no se pudo despedir. O sea, todo ese ritual que está en torno a la muerte de una persona no se hizo y se sintió esa carencia porque al final es como los rituales nos permiten dar un significado a la vida de esa persona, a mi vínculo con la persona fallecida, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces, creo que los rituales hablan sobre el significado que damos a las cosas, y no necesariamente rituales religiosos, que obviamente las religiones pues tienen muchos rituales, pero también existen rituales familiares, ¿no? O sea, cada familia tiene sí, ciertos rituales a la hora de comer, a la hora de festejar ciertas cosas, entonces estas tradiciones, ¿no? Que se van pasando muchas veces de generación en generación, que a veces se van vaciando de significado, pero que cuando se mantiene el significado,
los rituales tienen un poder muy fuerte de vinculación también a una comunidad, familia. Y, y en el caso de los rituales religiosos, pues claro, de la unión con la divinidad, de la trascendencia, y también como de marcar ciertos ritmos, ¿no? También de cómo vivimos nuestro tiempo y significarlo, ¿no? No sé, recuerdo una vez un amigo sacerdote que habló de los rituales con el libro del Principito, cuando esto que van los cazadores, ¿no? Con esta escena de los cazadores este, y el zorro que explican ahí. Eso. Yo creo que los rituales también es eso. Hay unos tiempos que también de pronto, esto que hablábamos tú y yo algún día, de lo cíclico, ¿no? No sé, pensamos en muchas culturas agrarias, pues iban con el campo, ¿no? La cosecha, el otoño, la primavera, o sea, al final marcaban unos rituales que también es una manera de relacionarnos con el tiempo, el entorno. Claro, Luego sí, sí, sí. en el cristianismo se van marcando como el santificar las horas, en lo que nosotros llamamos la liturgia, y en la liturgia, por ejemplo, en el caso de los religiosos, o sea, las monjas, monjes, las personas que estamos consagradas, tenemos la obligación de rezar esta liturgia de las horas, que, que los monjes benedictinos en su momento, o sea, es como, me levanto en la mañana y lo primero que hago es oración, luego trabajo y luego vuelvo a orar, y luego por la tarde oramos, pero ya como entregando las horas que hemos trabajado y agradeciendo por lo que hemos recibido. Y luego antes de dormir para tener un buen descanso y poder seguir sirviendo al día siguiente. Y entonces todo su día estaba marcado por el trabajo Bueno, y la oración, que es el lema bueno, de San sí. Benito, ora et labora. O sea, es como el lema de la vida monástica. Ora y trabaja. Claro. Entonces, todo el día va marcado por este ritmo de trabajo y oración, que van dando significado a tu trabajo, a las horas que has trabajado. Ujú. Este, Eh, entonces, como que todo ese sentido ritual, pues sí es como dar significado también a las cosas Es, cotidianas. es una forma de dar significado. Y me sorprende por ahí la idea de lo cíclico, porque por ahí lo contrapongo por ahí al paradigma actual del progreso. La idea de progreso es como, la idea de progreso es como que hay algo lineal que va hacia algún lado, y en la idea ritual, que puede tener con el calendario, puede tener con la festividad de una religión, como con los cumpleaños también, hay algo cíclico ahí. Y es como que digo, ¿qué más acorde a nosotros? Realmente podemos, no sé si creer, pero realmente se puede homologar el progreso tecnológico, supongamos, con un progreso del alma. Bueno, ya sabemos que no hay un progreso en cuestiones del alma, y que tal vez hay algo más profundo en este pensamiento al que también que era adepto de Chesterton, que él se identificaba como un tradicionalista, no como un conservador, justamente porque él quería volver. em, el otro día o escuché, no me acuerdo, una definición que estaba buena sobre el pensamiento tradicional, que tiene que ver con ser una vía eh, hacia lo trascendente, hacia lo sagrado. Porque hoy en día tenemos vía para todo, ¿sabes? Tenemos métodos para todo, pero, pero estarían obturadas, estarían obturadas esas vías para lo trascendente, para ese tipo de experiencias en a las que se puede acceder, o a las que había vías, digamos, para acceder, pero que hoy en día no son caminos comunes por ahí. Sí, Claro. y pensaba en esta película que me recomendaste también, Silencio, en su momento la película de Scorsese. Se me venía por ahí el papel de la materia. Em, Porque en cuanto a lo ritual, lo material también me da la impresión de que tiene una importancia, pero no es visto no es una importancia, no es visto como algo, como ser materialista, sino que me acordaba de esa escena de que, bueno, en la película, en Silencio, hay unos monjes, o no sé si eran sacerdotes, que iban a Japón, donde había muchos cristianos que estaban siendo perseguidos, y que no tenían a nadie que los guíe. Entonces ellos van, y en un momento uno de los personajes, que era el cura, es como que dice que empezó a armar cruces con palitos y, e hilo, y les daba las cruces a la gente. Y decía que ellos tenían sed de símbolos materiales. O sea, como que los recibían y se aferraban a esos símbolos, pero no de la misma manera que nos aferramos a un auto, digamos, o a un celular. Es otro el significado que cobra. Eso es lo que me sorprendía. No sé cómo lo ves Y es vos. que es como, claro, cada religión tiene de un modo distinto de vincularse a la materialidad, ¿no? Pero al final,
algo que, bueno, tú leíste la entrevista que le hice a José Luis para la Sociocultural de Arte Sacro, ¿no? Pero esto decíamos que empezamos Sí, sí, hablando, todas las religiones tienen manifestaciones artísticas, sí, todas, sí. cualquier religión. O sea, cualquier religión tiene un templo de una determinada manera, que según cada tradición y cada religión, pues se han desarrollado de diferente manera, pero hay un lugar de encuentro y de reunión. Uno podría decir, bueno, obviamente si nos vamos a religiones más primitivas, pues no, a lo mejor era más la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero justo ayer una hermana que estudia teología me estaba platicando de algunos tratados de cuando los pueblos germánicos se convirtieron al cristianismo y entonces cuando los monjes trataban como de erradicar como ciertas cosas pues prácticas paganas que decían no conviene, hay que educarlos, era de no se van a arrodillar frente a un árbol, o sea, porque el árbol no es la divinidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, bueno, va a ser ante la cruz, porque es, o sea, es ¿no? como el símbolo Mm, de Dios, ¿no? Pero como ese valor simbólico, o sea, el árbol no es Dios, pero la cruz tampoco es Dios, pero es el símbolo de, ¿no? O sea, como esta distinción. Entonces, claro, las religiones tal vez más primitivas no tenían tanto un templo, pero tenían a lo mejor ídolo, escultura, estatua, ¿no? Los ancestros, pero hay una vinculación material porque el ser humano no existe de otra manera, o sea, en este mundo, incluso para los que creemos en la vida después de la muerte, pues existes con materia y te vas a relacionar con la divinidad, con el cuerpo. Y de hecho, pues en muchas tradiciones religiosas, pues, el cuerpo es el lugar también del encuentro con Dios, ¿no? Y no es nada más como tu espíritu flotante, o sea, estás en un cuerpo, por eso hay un templo y hay unas expresiones artísticas, o hay danzas, en muchas religiones hay danzas rituales, o cantos rituales, o qué sé yo, ¿no? O sea, que al final es una vinculación con, porque, y en el caso concreto del cristianismo, pues al creer en un Dios encarnado, o sea, la parte de la materialidad tiene mucho peso, porque es como Dios, o sea, se encarnó pues sí, en un ser que se llama materia. Y entonces por eso Dios se hace alguien que se puede tocar. En el caso del cristianismo, o sea, el dogma de la encarnación tiene ese peso, porque entonces Dios se hace accesible y se puede ver y se puede tocar. En Jesús, ¿no? Y por eso como que la materialidad tiene también cierto peso un por peso. esta significación, ¿no? Que pues en nuestra religión establece de otra manera. Pero, pero sí que no es lo mismo, o sea, que no valoras de la misma manera algo a lo que le das un significado religioso, pues sí, que a tu coche o cualquier cosa, aunque tenga un valor sentimental incluso, ¿no? Porque me lo regaló mi abuelita, que también puede Claro. tener un significado, un valor, ¿no? Pero siento que es Sí, distinto. da la impresión de ser como, de que los ritos son como, de que los ritos o los símbolos son como puentes hacia una experiencia, Sí, tal vez, eh, claro. de lo Sí, sí. trascendente. Sí, Sí, es incluso como llamativo. Sí, Sí, incluso hasta yendo a cosas como más concretas de dar significado, simbolismo a lo cotidiano. Bueno, me venía ahora, es que antes de entrar en cámaras, leíamos un fragmento de una carta que le escribió Chesterton a su esposa cuando eran novios, donde le hablaba de la decoración de la casa, ¿no? Y como criticaba un poco el esteticismo pues me imagino yo con esta moda victoriana, un poco así inglesa, ¿no? De todo muy rojo criticaban, ¿no? Hay los jarrones floreados que luego nadie quiere porque estorban y demás. Entonces, él hablaba de inscribir citas bíblicas en los objetos más, pues, vulgares de ¿querés la casa, leerla? ¿Querés leerla? Estaba buena ¿no? Pedazos. esa carta. Bueno, sí, Sí, estaba sí. buena. Bueno, entonces está hablando, dice, mi idea es hacer que una casa sea realmente alegórica. Entonces, bueno, y esto estamos viendo que lo escribió cuando eran novios y Manalay lo escribió ya más avanzada su vida, ¿no? Entonces, como que ya traía ciertas ideas con él que eran muy suyas, ¿no? Bien digo viendo esta carta. Dice que los objetos de la casa sean alegóricos. Explicar realmente su propio significado esencial. Dicen, todos los sujetos deben inscribirse dichos místicos o antiguos. Cuanto más prosaico sea el objeto, mejor. Y cuanto más tosca y rudamente se haya trazado una inscripción, mejor. Y pone algunos ejemplos, ¿no? Dice, mm, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Es una cita de Lucas 12. Dice, daría un tremendo significado a los cepillos de pelo, por ejemplo. Entonces digo, o sea, está hablando también de una relación que está un poco, o sea, es simpático leerlo, o sea, es gracioso, pero habla de un
Sí, sí. Y luego habla, dice, intentaremos alguna vez hacer este experimento. Tal vez no, porque ninguna palabra sería lo suficientemente dorada para los utensilios que tuvieras que tocar tú. Tú serías la belleza suficiente para toda una casa, ¿no? Bueno, ahí está haciendo un halago para su en ese entonces novia, pero creo como que tiene mucho sentido esto para él, o sea, que incluso es alguna práctica que en la vida religiosa tenemos, que es un poco así, o sea, Santa Teresa de Ávila decía que Dios entre los pucheros está, ¿no? Entonces, o sea, las personas que creemos en Dios es que todo te hable de Él al final, hasta la labor más trivial y cotidiana, o sea, es una forma de poder mm, ver a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios, decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, al final, como esa relación con lo material y con lo que tú cotidianamente haces, pues es el medio por el cual tú también puedes encontrar a Dios, ¿no? A veces para la gente que es creyente, a mí me ha tocado escuchar muchas personas que hablan como, no, es que eso de la mística o la contemplación es como para los monjes y las monjas y para personas elegidas y muy santas. Y pues yo difiero de su opinión, ¿no? Porque al final, como ese espacio de contemplación, es donde vives, donde estás y en lo que haces. Sino es más bien como una cuestión de la mirada y de una disciplina espiritual que te permita ver de una determinada manera las cosas, ¿no? O sea, con este sentido simbólico, trascendente, la realidad del día a día, la realidad cotidiana. Porque no vamos a esperar tener una gran vida, o sea, para vivirla así como invita este libro de Mananaib, ¿no? Con alegría y con esta revolución de la cotidianidad, de darle una carga de amor y significado a la vida diaria y, eso, a tu casa, a tus hijos y a tu esposa o a tu realidad en la que vives, ¿no? No soñando otra vida, sino Ujú. en tu realidad, o sea, como también el tipo de mirada, obviamente no estoy hablando de tal vez circunstancias extremas, ¿no? De alguien que vive en la calle o de alguien que, o sea, circunstancias trágicas que también se podría, pero bueno, que hay, no las metería en este caso, en este momento, pero pues que la vida ordinaria del común de los mortales, o sea, que en la vida de cada día, pues ese es el espacio de mirar y de amar la vida. Mm. Y, y Chesterton no fue un tipo que no la pasó mal, porque Claro, también de eso habíamos estado hablando, de que sí, sí, él, sí. a empezar a mí me había dado risa que cuando él era chico, hasta los padres pensaban que era medio retrasado, me acuerdo que lo leí por ahí, Sí, porque no hablaba o porque hablaba mal. Y después con el tiempo, no sé, él a los 18 20 años, como que tuvo una crisis bastante fuerte, depresiva, melancolía, todo junto, no sé si se planteó justamente si valía la pena vivir. Y, y lo deja plasmado acá, hay un capítulo donde él habla de que en un momento, cuando una persona empieza a sentir esa desesperación, tiene un pilar o tiene un último eslabón de sabiduría que en última instancia es la que la que puede tener la posibilidad de decir qué es lo verdadero, qué es lo que no. Y como que dice que Chesterton en la universidad tenía un rector que era filósofo, que sabía de muchas cosas, y que el tipo decía que la vida no valía la pena ser vivida. Entonces Chesterton hace lo más lógico, lo que haría una persona racional, y va y le apunta con una pistola en la cabeza para ver si realmente dice, dice lo que cree. Entonces yo acá lo tengo. Mira, Smith, ¿no? El protagonista de la novela. Smith, Ajá, sí, claro, sí, 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 sí. Y acá cuenta justamente a él ese mismo argumento, como que dice que va y le apunta con la pistola en la cabeza y ahí el tipo, el profesor le implora vivir, le dice que quiere vivir. Y después el personaje Smith, el que le apuntó con la pistola al otro, le dice que acaba de escapar de la muerte. Entonces tenemos esta conversación que dice, debo pedirle que tenga indulgencia, dijo Smith en tono algo entrecortado. Le pido que tenga en cuenta que acabo de escapar de la muerte. ¿Usted ha escapado de la muerte? Repitió el profesor con irritación, bien perdonable, por cierto. Pues habrá atrevimiento. No comprende, no comprende, exclamó impaciente el pálido joven. Tenía que hacerlo. Tenía que probar que usted estaba en error, o si no, morir, dice. Cuando un hombre es joven, casi siempre hay alguien que él considera como el nivel más alto de la mente humana. Alguien que sabe bien la cosa, si es que alguien la sabe. Bueno, usted era eso para mí. Usted hablaba con autoridad, y no como los escribas. Nadie me podía consolar mientras usted dijera que no había consuelo.
si usted creía de veras que no había nada en ninguna parte, era porque había estado allí y se había cerciorado. ¿No ve que tenía que probarle que usted no lo quería de veras? O si no, ahogarme en el canal. Básicamente llevó sus dudas a las últimas circunstancias Claro, para sí, y comprobó que incluso ese profesor que, que, que hablaba de esa filosofía de que la vida no tenía sentido o que no valía la pena, básicamente le probó que estaba en un error, llevándolo a ese momento. Y no sé, esa parte me pareció muy buena, como lo transforma en un diálogo también. Em, sí. pero bueno, y después como que ahí es cuando él deja y decide ir por la vida ayudando a la gente a, a enamorarse de su vida, por así decirlo, a sentir alegría por Su su vida, vida sí, cotidiana, a claro. lavarle los ojos. Sí. Ujú. Sí, sí. Y, Pues sí, yo creo que para mí eso es como que el valor de este libro que te lleva a pensar y además pues es un libro mm, pues sí que maneja mucha profundidad, parte filosófica, pero además es divertido, sí, y muchas cosas no te las esperas, ¿no? Con ese estilo como muy ingenioso de Chesterton. Pero sí sí, creo que sí, al sí. final como este tema del amor a la vida y el redescubrir la belleza de lo, me gustó mucho. Y además porque no siempre es fácil encontrar libros como que te dejen como este sentido de una manera tan ingeniosa y profunda. Porque no nada más así como lo hemos hablado algunas veces, como este optimismo facilón, así de, si quieres puedes lograrlo, ¿no? O sea, sino como una visión muy profunda del Sí, amor a sí, la sí. vida. Claro, y un optimismo esforzado también, porque él no habla Sí, de que, de que, de que estar del lado de la vida es algo fácil, simplemente hay que elegirlo y vivir y cortar los árboles, no, es como que dice que hay un esfuerzo constante eh, en ver las cosas que uno tiene alrededor, porque es claro. una elección en el fondo también, él como que se da toda la vuelta al mundo para volver a donde estaba parado antes y poder verlo con otros ojos. Y, y como es, otra de las cosas que tenía marcado acá era hacia el final cuando él le dicen, le dicen, el poder espiritual de este hombre ha sido precisamente esto, ha hecho la distinción entre costumbre y credo, ha faltado a las convenciones, pero ha guardado los mandamientos. Que era un poco esto de, él estaba casado, eh, que sería básicamente el credo, eh, o mejor dicho, no, mejor dicho, estaba casado y esa era la costumbre. Él estaba acostumbrado, hacía como su vida matrimonial, pero no estaba obedeciendo el credo, por eso da la vuelta al mundo. Yo por ahí lo interpreté así. Entonces, como él no había olvidado los mandamientos o los principios o lo que significan las cosas, por eso hacía esos esfuerzos de volver de obligarse a seguir vivo. Yo un poco lo interpreté así Sí, y sí, me también lo gusta. pensaba, también lo relacionaba en algo que él dice, creo que en un ensayo lo decía, como que para él todo es interesante. Eh, que también puede sonar como si a él le saliera espontáneo, pero también es un esfuerzo interesarse por las cosas y también significa una actitud humilde, de no creer está claro cuando uno lo lee que era un hombre interesado, casi como un niño, digamos, como no alguien que se paraba pensando que era el que sabía sobre las cosas, sino que se paraba para aprender de las cosas, porque si Claro. no, no hubiera Al escrito. final, creo como esa mirada que él logró, o sea, que como tú dices, no, podría parecer como fácil, pero no, o sea, resultado también siento yo, una disciplina interior y una decisión de cómo, o sea, posicionarse ante la vida y ante el mundo, que después se va volviendo algo natural en una persona, pero de inicio no necesariamente. O sea, Claro, podrá haber gente que tenga una mayor predisposición pero que también hay como, sí, decisiones, esa manera de ver el mundo. Pero al final es mm, como lograr, no sé, alguien me dijo una vez, por algo que yo le conté, que puedes lograr visionar tu estado de ánimo por la misión que tienes y no dejar que la misión que tienes esté condicionada por tu estado de ánimo, ¿no? Y me gustó esa manera de expresarlo, porque solemos condicionar lo que hacemos a nuestro estado de ánimo ujú, y no, sí, sí, sí.
eso, el significado que tiene para nosotros lo que hace, cuando sabemos que lo que hacemos tiene un valor o un significado, el saber que eso tiene un valor, aunque de momento no te sientas con mucho ánimo o no te sientas entusiasmado en ese momento anímicamente, porque los sentimientos suben y bajan, o sea, los estados de ánimo suben y bajan, que el valor que le das a lo que haces termina condicionando tu estado de ánimo. Eso también me Claro. acuerdo de un, no me acuerdo si era un comercial, no sé, pero que vi alguna vez en un curso donde también era así era un hombre que estaba por decirle a su esposa que le pedía el divorcio porque pues tenía otra mujer que es mucho más joven, no sé qué. Y cuando él ya se decide a decirle pues que la va a dejar, la mujer lo había citado para decirle que tenía cáncer, ¿no? Entonces el hombre ahí queda así como pues en shock y al final pues decide ir con la otra mujer y le dice, ¿sabes qué? O sea, no puedo dejar a mi esposa en este momento. O sea, sí está enferma, ¿no? Entonces, pues este hombre que ya no sentía amor por su mujer, o sea, decidió amarla, ¿no? Entonces al final todo iba de que este hombre empieza a cuidarla, empieza a tratar de que ella disfrute lo que le queda de vida, porque ya habían dicho que le quedaba un X tiempo. Y entonces al final decía una frase así como que a fuerza de ser como que la amaba, terminó amándola de nuevo. O sea, algo así decía una frase, no me acuerdo exacto, porque aparte creo que estaba en francés, y lo vi hace mucho, entonces no me acuerdo muchos detalles, pero un poco eso, ¿no? O sea, como a lo mejor este hombre no sentía ya esa atracción o ese enamoramiento o ese ánimo de estar con su mujer de toda la vida. Y sentía más pasión, atracción, lo que sea por la otra chica. Pero, pero en esa circunstancia extrema, como que dice, pues de tomar una decisión y a lo mejor no siente bonito cuando está con su esposa. Entonces dice, pero a fuerza de hacer como que la amaba, pues terminó enamorándose de bueno, pues, algo así. Es un poco, podrá sonar un poco cursi, pero es verdad. O sea, a veces hay cosas que de momento no tienes ganas de hacer, pero sabes que tienen un peso, una importancia y que también fue lo que tú decidiste o tú optaste por ello. Y entonces cuando tratas de tener esa mirada, pues terminas condicionando también tu estado de ánimo, porque sabes que eso es valioso aunque de momento sensiblemente no necesariamente tengas una gran alegría de querer pegar brincos de alegría por levantarte a tal hora para hacer tal cosa o para cuidar de tal persona o lo que sea de momento, pues no necesariamente, pero, pero que sí, o sea que también esa posición ante la vida o esa mirada que decías tener, que yo creo que sí termina condicionando también tu estado de ánimo. Me hacía pensar, es como que con lo que decía del estado de ánimo, si condiciona, si no condiciona, me llevaba de nuevo a lo que hablábamos hoy del principio de la cita del Eclesiastés. Es como que de cierta forma siento que está relacionado con eso, porque hoy estábamos discutiendo de algo Sí, que, discutiendo, estábamos charlando, interpretando, de algo que pone Chesterton al principio, que es una cita del Eclesiastés, que bueno, estábamos viendo qué podía decir. Y bueno, como todo termina por el principio, voy a citar acá, decir que es gris una hoja verde, y se estremece el sol ante el ultraje. Una blasfemia existe, el implorar la muerte, pues solo Dios conoce lo que la muerte vale. Y un credo, no se olvidan de crecer las manzanas en los manzanos, nunca, pase lo que nos pase. Hay una cosa necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. Y como que pensábamos en esto, o sea, primero la comparación entre decir que es gris una hoja verde y una manzana que crece indiferente. Si llueve, si no llueve, si la miran, si no la miran, si lo que sea. Y esta cuestión de una cosa necesaria todo, eh, a qué se refiere con todo, porque uno podría interpretarlo como ambición, pero sin embargo es necesaria, el todo, el que es el todo. Eh, y ahí como que uno lo piensa justamente en la comparación. Si el resto es vanidad de vanidades, es como que uno dice, ¿cuándo uno deja de atender a esa disposición, que en este caso es de Dios, de ser todo? Eh, y ahí como que la comparación inmediata que tenemos con la manzana que no se detiene por, por un capricho, por así decirlo. Y no sé, y ahí yo lo interpretaba como esta cuestión de que uno
de que los hombres somos las criaturas capaces de vanidad. Eh, y por eso lo relacionaba también con lo que decía, de, de volver al motivo, porque también es como que decía, por ahí el estado de ánimo tiende a tomar una decisión, pero cosa de las decisiones o los motivos, y lo revitaliza, eh, se comporta como la manzana, por así decirlo. Sí, un poco. Sí, no sé. Sí, sí.